Tenemos al senador Miguel Barbosa para que nos hable sobre este encuentro que tuvieron. Senador, le saludamos. Hola, sus órdenes. Pues mira, efectivamente el día de ayer la señora Lilia Tintori y la mamá de Leopoldo López, Antonieta Mendoza, junto con gente que los acompañó, estuvieron en el Senado de la República, se entrevistaron con senadores de todos los grupos parlamentarios y hicieron una visita a la presidencia del Instituto Belisario Domínguez, del cual yo soy su titular, y pudimos hacer un intercambio muy breve de puntos de vista sobre la situación que sobre asuntos de derechos humanos se vive en Venezuela. Así es que nosotros recibimos con mucho respeto a estas dos señoras venezolanas que lo acompañaba y les mostramos una posición de solidaridad frente a una situación anómala sobre los temas de derechos humanos en el país hermano de Venezuela. ¿Qué es lo que ocurrió? Senador, ¿y cuál es la razón del encuentro entre Lilian Tintori y los miembros del Senado de la República? Bueno, hay un despliegue de Lilian Tintori y de Antonieta Mendoza por Latinoamérica para divulgar los hechos de los cuales ellas manifiestan ser agraviadas y para divulgar la normalidad en materia de derechos humanos vive el país hermano de Venezuela. La izquierda internacional, la izquierda en todo el mundo, es una izquierda solidaria entre los pueblos, respetuosa de la autodeterminación en formas de gobierno, pero tiene un principio fundamental: la solidaridad y el compromiso en la promoción, defensa y respeto de los derechos humanos. Entonces, de manera objetiva, sin que sea una opinión injerencista, nadie puede afirmar que en Venezuela hay una normalidad en el tema de los derechos humanos. Por eso yo creo que cada político, cada servidor público puede tener una opinión al respecto de lo que ocurre en Venezuela. La que yo tengo es que es una situación anómala y por lo tanto la solidaridad para con los venezolanos en esta materia es una. Senador, ¿y por qué es importante el apoyo de ciertos miembros de izquierda del Senado a Leopoldo López? Bueno, creo que hoy en el Senado se puede encontrar una pluralidad en cada uno de los temas. Yo respetaré mucho la opinión que tenga alguien sobre este tema de lo que está pasando en Venezuela, pero lo diría yo que el hecho de que miembros del PRD, miembros de Morena, se hayan solidarizado con los hechos que están ocurriendo en Venezuela, no debe de ser una posición no es una posición de conflicto, es una posición de pluralidad y de la libertad que se tiene para tener una opinión sobre un hecho del interés de Latinoamérica y del mundo. Ojalá y en todos los países encontraran voces que pudieran ser solidarios con la violación de los derechos humanos que hay en cualquier territorio de nuestra orden. Y, senador, ¿por qué considera usted que el gobierno de Nicolás Maduro está violando los derechos humanos de Leopoldo López? Sí, considero que hay diferentes casos que pueden verse como violación a los derechos humanos en Venezuela. Sí, yo soy integrante de un partido de oposición y las gentes de oposición en un país debemos de ser solidarias, entre otras cosas, con los asuntos de libertades y con las gentes que tienen una posición disidente en cada país. Así es que no hay una normalidad democrática, no hay una normalidad en el tema de derechos humanos,
No hay una normalidad política y creo que debemos de todos de ser solidarios con nuestra opinión, al menos, que no es una injerencia, que no es violar el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Y que es muy digno y muy honroso hacerlo. Claro, y sobre todo, siendo de la izquierda, apoyar los derechos humanos y evidentemente también el hecho de que no se violen, ¿no? Tratar de cuidar esto, ¿es correcto? Sí, claro. La izquierda reivindica muchos principios, ¿sí? La solidaridad entre los pueblos, la hermandad entre todas las naciones del mundo, pero sobre todo el respeto y la promoción, el respeto y defensa de los derechos humanos. Los asuntos de derechos humanos no son asuntos que se deban de ver como del interés solo del lugar donde están siendo violados o violentados. Debe de verse como del interés de todo el género humano. Mientras ojalá hubiera un mayor interés, una mayor solidaridad con lo que pasa en África, con lo que pasa en Asia, con lo que pasa en el mundo árabe, y pudiéramos tener una mejor hermandad entre todos los pueblos del mundo. Donde quiera que se presenten actos de autoritarismo, actos de intolerancia, donde haya gobiernos que se preocupen más por conservar el poder que por las libertades de su pueblo, ahí tiene que estar la opinión y la buena fe de todo el género humano. Senador, ¿considera usted que este encuentro entre Lilian Tintori afecte las relaciones entre México y Venezuela? No debe de ser así. No debe de ser así. Yo soy también de los que opino que el gobierno mexicano hubiera tenido ya una opinión sobre los hechos ocurridos en Venezuela. Yo sí también creo que los gobiernos no violan el principio de autodeterminación de los pueblos, que es uno de los principios en los que está fundada nuestra política exterior, tener una opinión sobre asuntos que están ocurriendo en otros países. ¿Sí? Queremos solidaridad de los pueblos del mundo con México a los temas de derechos humanos. Bueno, también seamos solidarios. Y hablo no solamente de las personas, hablo del gobierno. Entonces, no debe de afectarse, sino por el contrario, debe de ser un elemento por el cual el gobierno de Venezuela pueda tener un restablecimiento de la normalidad en sus actos relacionados con el tema de derechos humanos, temas libertades democráticas, libertades a procesos legales, acceso y consolidación de todo tipo de derechos de los cuales el hombre como género tiene que tener para poder tener una plenitud en su desarrollo humano. Tenemos una llamada de la audiencia, senador, si nos permite. Con mucho gusto. ¿Qué opina usted de la reacción de la embajadora de Venezuela en México? Pues inmoderada, viola el lenguaje diplomático. Creo que no hace ver bien al gobierno del estado de Venezuela, del país de Venezuela. Mi solidaridad y respaldo a la actuación que tuvo la canciller en la entrevista que se concedió a estas dos mujeres que vienen por Latinoamérica hablando de este tema. Y por último, senador, ¿usted apoyaría un caso similar al de Leopoldo López si este se presentara en México? Sin duda que sí, y los apoyamos permanentemente. Para la justicia de Venezuela, Leopoldo López no es un preso político, es un detenido, un preso que tiene una causa por un delito del fuero común. Aquí en México pudiera revisarse cuántos asuntos hay así, que son la criminalización del movimiento social, del reclamo social disfrazado en causas por delitos del fuero común.
Así es que esas son verdaderas violaciones a derechos humanos, y México no está ajeno, ni está exento de este tipo de comportamientos de parte de ciertas autoridades, tanto en el fuero federal como en el fuero común de los estados. Agradecemos muchísimo la entrevista que nos proporcionó, y ¿le gustaría cerrar con algo? Bueno, yo solamente decir que nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, nuestra solidaridad con todo aquella persona que es objeto de vejación por parte del poder público, y el respeto a las libertades en todo el mundo, y provoquemos una mayor integración de los pueblos de Latinoamérica. Eso no significa estar a favor de ningún régimen, de ninguna posición política en Venezuela, no. Que no se confunda que hoy en México hay posiciones en favor del gobierno actual que encabeza el señor Maduro y en contra de él, y con la fuerza política opositora, no. Nosotros solo nos solidarizamos y mantenemos nuestro interés para que se restablezca la normalidad en el tema de derechos humanos en Venezuela. Eso es por lo que nosotros nos expresamos. Senador, disculpe, servidor se encontraba en la instalación de los miembros consultivos o los integrantes del Comité Consultivo de la Bicameral del Canal del Congreso, que concluyó hace 16 minutos y por eso no pudo iniciar esta entrevista, pero le agradezco que aclare ello, porque no podríamos olvidar que Venezuela antes de 1998, cuando el Polo Democrático de Hugo Chávez tomó el poder, era una nación inmersa en la corrupción caótica, y que Carlos Andrés Pérez y los líderes del Partido Liberal Democrático y Acción Democrática hundieron a esa nación en la pobreza radical que enfrentan los venezolanos. No escuché completamente tu pregunta, pero voy a tratar de hilvanar lo que pude entender de algunos momentos que se cortó, algo pasó en la comunicación. Le repito, de un modelo bipartidista en Venezuela, sustentado por Acción Democrática y COPEI, de Carlos Andrés Pérez, esa Venezuela que transitó un capítulo difícil en 98 con el arribo del Polo Democrático de Hugo Chávez, era una nación hundida en la corrupción, y hay que reconocer, en mi perspectiva, desde luego, y con todo respeto, senador, a Hugo Chávez, que enmendara la nación y la dejara en mejores condiciones de la corrupción heredada de Carlos Andrés Pérez y el Partido Democrático y COPEI. Bueno, hay que ver diría yo, la esencia o las características del país Venezuela, un país de enormes recursos en materia de energía, petróleo y gas, que ha tenido gobiernos que no han sabido encauzar también, como acá, un desarrollo económico a partir de esta riqueza petrolera, y con un modelo energético diferente al nuestro, pues ahí hay apertura y hay inversión pública nacional y extranjera desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ha hecho que esta riqueza esté manejada de manera incorrecta, y hoy tenemos a una Venezuela metida en una profunda crisis. Los vaivenes políticos de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez a la llegada del chavismo y hoy a Maduro, pues que sea opinado por los venezolanos. Yo me circunscribo a opinar sobre nuestra posición pública, la mía, en relación a la solidaridad con la normalización, el restablecimiento de un escenario de respeto a los derechos humanos allá en Venezuela, ya que la parte política en el destino democrático del país es tema de los venezolanos. Le agradezco esta exposición, y desde luego conocedores de que el Senado de la República se apega al principio juarista y entre otros, y una doctrina que le ha caracterizado por la no intervención en los conflictos de otros países. Así es, nosotros somos respetuosos de ello, pero que no se nos diga, que no se nos critique
que hoy debemos de ser omisos ante un escenario que está observado desde todo el mundo. El tema de los derechos humanos en Venezuela tiene una anormalidad que debe de restablecerse. Por tanto, debemos ser solidarios con toda aquella persona, hombre o mujer, que haya sido objeto de una vejación a su libertad, a su derecho de sentir, y que hoy los venezolanos tengan todo el derecho de poder decidir su destino. No podemos admitir ningún acto de autoritarismo en el mundo. Ya no puede verse así, y aquí asumamos nuestra posición de hombres libres y de mujeres libres en esta época. No puede ser de otra forma. Gracias, senador, por responder a estos temas o planteamientos adicionales y por tomar la llamada telefónica de ABC Radio, Organización Electoral Mexicana. Gracias, amigo, a tus órdenes. Abrazo con afecto. Es recíproco para el senador por Puebla y como ustedes saben es el coordinador del grupo